Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues estamos de nueva cuenta en este programa Celsin. Hoy vamos a platicar un poco sobre un tema bien importante y un tema que hoy ha dejado a nuestro país en números rojos en cuanto a los números de desapariciones, en cuanto a que no hemos podido encontrar a personas, en cuanto a que tenemos cuerpos que no podemos identificar y demás. Entonces, hoy vamos a hablar de la desaparición de un familiar, qué debe de hacer el Estado y cómo se puede reparar. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a contar ahí un poquito de la historia de una persona desaparecida, pero vamos a contextualizar, ¿no? Lo que nos solemos hacer en los inicios de estos programas es tratar de contextualizar la problemática y luego ya empezar a hablar con nuestra invitada. Entonces, Elsin, cuéntanos, ¿de qué va la desaparición forzada? Sí, pues para entender este tema, pues primero hay que saber qué es una desaparición forzada, ¿no? Entonces, la desaparición forzada se trata de una violación múltiple y continua de los derechos humanos que se va a caracterizar por tener, pues, un carácter pluriofensivo, es decir, que se van a vulnerar varios derechos protegidos, además que va a presentar, se presenta de una naturaleza continuada o permanente hasta en tanto no se conozca el paradero de, pues, de la persona o no se identifiquen sus restos mortales. En sus elementos concurrentes y constitutivos tenemos la existencia de una privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o algunos de ellos, o la negativa a reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte y de provocar intimidación y supresión de sus derechos humanos. Si bien, pues estamos frente a una violación de derechos humanos que, pues en nuestro país contamos con una figura relacionada y que se reconoce en nuestro cuerpo normativo, que se habla directamente de la desaparición cometida por particulares. Esta figura reconocida se reconoce debido a las masivas desapariciones de personas que empezaron a presentarse en nuestro país durante la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Hace muchísimos años, que fue emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón y que hasta nuestros días pues no ha cesado. La diferencia entre una y otra radica en que la desaparición forzada que se comete por agentes estatales o particulares actúa con consentimiento justo, ¿no? De agentes estatales, mientras que en la desaparición cometida por particulares es quienes lo cometan no guarda relación con el Estado. A nivel internacional, la desaparición forzada o involuntaria es considerada como una de las más graves y pues crueles, ¿no? A la violación de los derechos humanos, pues no solo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que también pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la vida de las personas que lo sufren. Entonces, cuando pues se tiene una desaparición forzada, pues hay derechos que se vulneran. Y estos derechos de las víctimas directas son el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la asociación o expresión, el derecho de niñas y niños separado en conflictos armados, el derecho a la identidad y derechos sindicales y políticos. Y los derechos vulnerados de las víctimas indirectas son el derecho al acceso a la justicia o el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la verdad y el derecho a la integridad personal. Cuando se comete una desaparición forzada, el Estado tiene obligaciones. Principalmente estas se van a centrar pues, en los derechos humanos, ¿no? Debe de garantizar, sabemos que deben de garantizar, deben de prevenir, se debe de investigar el hecho y se debe de sancionar.
El deber de garantizar es que a las personas o que las personas no sean víctimas de desapariciones forzadas ni de desapariciones de particulares. Esto en atención que los estados se deben de comprometer a no practicar ni deben de tolerar las desapariciones forzadas, además de que deben de ser capaces de asegurar, jurídicamente el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos. Y también está el deber de prevención, que este va a abarcar todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promoverán y salvaguardan de los derechos humanos y que estos van a asegurar que pues las eventuales violaciones de los derechos humanos sean pues consideradas y tratadas como un hecho ilícito y que eh, como tal es susceptible de acarrear sanciones, o sea que se debe de, pues sí, sancionar este hecho delictivo para quienes lo cometen, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por las consecuencias perjudiciales. Es lo que platicábamos ayer, el programa pasado, de la Ujú, reparación integral del daño, ¿no? ujú. Entonces, sobre el particular, el estándar internacional, pues nos dice, ¿no? Que a fin de establecer un incumplimiento del deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos o a los derechos de la vida e integridad personal, debe de verificarse que las autoridades estatales pues sepan, ¿no? De la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida o la integridad personal del individuo o grupo de individuos determinados y que estas autoridades pues no adoptaron, ¿no? Las medidas necesarias dentro del ámbito de las atribuciones que ellos tienen y que no se juzgaron razonablemente. Y esto, pues no pudo prevenir justo el hecho delictivo, ¿no? Que es la desaparición forzada. Entonces, esto básicamente es el contexto, pues, principal. Todavía nos faltan otros deberes importantes, pero bueno, los platicaremos más adelante. No sé, tú Sí, nada más. sí, ahí nada más, si me permites, quisiera nada más puntualizar, porque estas dos primeras obligaciones son, digamos, como, ¿cómo decirlo? Que son como la base en cuanto a la protección de los derechos, en cuanto a la desaparición, porque también, también quisiera hacer la acotación. Tú nos mencionabas, ¿no? Hay una desaparición forzada y hay una desaparición cometida por particulares. Te cuento un poco y le cuento al auditorio que esta figura jurídica que hoy la reconocemos es muy, muy mexicana, ¿no? O sea, por desgracia es muy mexicana. ¿Por qué? Porque en el ámbito internacional se ha hablado de la desaparición forzada porque uno de los elementos clave de la desaparición es que de alguna manera participan en esa desaparición agentes del Estado o por aquiescencia del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera los agentes de Estado permiten que otras personas cometan la desaparición forzada. Y de alguna manera, pues así podemos encuadrarlo. Pero acá lo que empezamos a ver con la guerra contra el narcotráfico, con Felipe Calderón y su estrategia de seguridad, es que las desapariciones se nos empezaron a acumular. Y lo más grave era que no teníamos, no los podíamos encuadrar en una desaparición forzada porque aparentemente no estaban relacionados a agentes del Estado. Y entonces decíamos, bueno, y era lo que estaba pasando principalmente en esos entonces en el norte del país, pero que ahora ya se ha extendido a todo, pues sí, A la desde, sí, a toda la República. Entonces lo que empezábamos a notar ahí era que empezaban a desaparecer las personas, pero no teníamos certeza de quién estaba participando en esas desapariciones. Y te estoy contando, Celsin, historias lamentables, ¿no? Que yo llegué a escuchar cuando pues apoyé al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en todo este movimiento que ellos empezaron a hacer y que lograron la creación de una legislación, ¿no? Como la Ley General de Víctimas. Escuchabas cosas tan desgarradoras, ¿no? De personas que habían desaparecido y en algunos contextos ni siquiera teníamos la certeza de ni de dónde desaparecieron, ni quién los desapareció, ni nada, ¿no? Entonces, todo este movimiento que hacen las víctimas es también de reconocer que no nada más eran pues digamos, los agentes de Estado los que estaban desapareciendo.
o desapareciendo a personas, sino que también tenían que ver con delincuencia organizada y demás. Entonces, desde ahí tuvimos que hacer una legislación expresa para reconocer las dos figuras, porque el problema era que si solo reconocíamos la desaparición, las autoridades decían, ah, pues entonces no hay delito, ¿no? Pero a ver, la persona sigue desaparecida. Sí, pero pues, o sea, ¿en dónde lo encuadro? ¿Cómo lo empezamos a buscar? Y entonces empezaron a ver como estas complicaciones que tuvo que ser regulada la figura que se está, o el fenómeno delictivo que se estaba gestando para pues tener esta cuestión. Entonces, cuando hablas tú de deber de garantizar y hablas de deber de prevención, es que se supone que hay esta obligación primigenia, ¿no? De proteger los derechos humanos y que si tú ya sabías que estaba existiendo un contexto complicado en el país y que era necesario pues tener la regulación correspondiente para poder obligar a las autoridades a buscar a las personas, pues de ahí surgía también el deber de prevención. Entonces, insisto, son como estos dos elementos de deberes que ahorita regresando del corte vamos a platicar los otros dos, pero que estos eran el cimiento precisamente para decir, es que las personas, uno, no deberían de estar desapareciendo y si desaparecen, necesitamos prevenir que ocurran otros casos más. Y desde ahí generar todo el aparato institucional para investigar esas desapariciones, pero también para de alguna manera seguir buscando a las personas, ¿no? Porque en muchas ocasiones tenemos el caso Rosendo Radilla, que el señor Rosendo Radilla, aun cuando tenemos una sentencia internacional, sigue desaparecido. Entonces, desde ahí es, ajá, sí, reconocemos el fenómeno, pero hay que hacer diferentes acciones para que si garanticemos el derecho a no ser desaparecido y garanticemos el derecho de que nadie más pueda ser desaparecido en este país, ¿no? Pero bueno, me parece que andamos sobre el corte, ¿verdad, Celsi? Ajá, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos para que sigamos platicando de este tema? Ok. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la desaparición de un familiar, qué debe de hacer el Estado y cómo se puede reparar el daño. Y estábamos platicando justo de las obligaciones del Estado. Entonces, Norma, creo que tienes unos deberes, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Ahorita que platicábamos, Ujú. tú nos dabas el contexto del el deber de garantizar y el deber de prevención. Bueno, cuando ya no se hace, no hicieron esas primeras dos ejercicios, pues, por así decirlo, surge otros dos más, ¿no? Que es el deber de investigar y el deber de sancionar. En el caso de las desapariciones, pues evidentemente la investigación debe de permanecer activa mientras subsista la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Además, no hay que olvidar que aquí en específico también está muy relacionado con el derecho a la verdad que debe de ser garantizado para las víctimas, tanto directas como indirectas, y que pues de alguna manera esta es como la necesidad. Estamos investigando porque queremos saber qué pasó, qué le pasó a nuestro familiar, y a partir de ahí pues a ejercer todas las acciones con debida diligencia y demás. En este tipo de casos, Celsin y en nuestro auditorio les contamos que la investigación debe de ser ex oficio. ¿Eso qué quiere decir? Que sea ex oficio o de oficio. Es decir, has escuchado mucho esto que suelen decir, no digo, ahora ya se ha modificado, pero es que hay que esperar 72 horas. No, a ver, el momento donde podemos recabar mayor información son en las primeras horas. No hay ningún fundamento jurídico. Digo, hoy día en la ley especial que tenemos se hablan de 72 horas, pero en otro contexto que lo platicaremos más adelante, pero no hay ningún fundamento jurídico para esperar 72 horas en la búsqueda de las personas, ¿no? Si ya la familia te está diciendo que es anormal esa desaparición, pues, ¿quién eres tú como autoridad para juzgar si se fue con el novio, si tal vez se fue de farra, ¿no? Que es a veces los comentarios que suelen hacer. No, en el momento en que la familia te está avisando es como se debe de accionar los mecanismos de búsqueda. Entonces, por eso se habla de que debe ser una investigación sin dilación, seria, imparcial, efectiva, y efectiva porque y eso nos pasaba mucho, ¿sabes? Cuando teníamos estos casos de desaparición que aún no teníamos la ley especial.
o esta ley en específico que reconocía la desaparición cometida por particulares, ocurría mucho que, por ejemplo, era, estoy buscando a la persona. Ah, ok, ¿y cómo la buscas? Estoy girando oficios, ¿no? Estos oficios de colaboración, que son oficios que tú le pides a otra entidad federativa que busquen a la persona, pero la buscaban como si la persona estuviera muerta, ¿no? Es decir, o lesionada. Búsquenla en CEMEFOS, búsquenla en hospitales y búsquenla en centros de detención. Y ya, eso era como su búsqueda, ¿no? Girar oficios, ¿no? Eso no es buscar a las personas, ¿no? Y eso era lo que generaba muchos de los retrasos. Entonces, por eso nos dice que estas investigaciones tienen que ser realizadas por todos los medios legales posibles, orientadas evidentemente a determinar la verdad, pero también a la persecución, la captura y el enjuiciamiento y castigo a los responsables, y que aquí pues también necesitamos la participación de las víctimas indirectas. Cuando se habla, por ejemplo, de temas de que la investigación sea o se cubra con un plazo razonable, también esto guarda mucho relación y poniendo el ejemplo del caso Rosendo Radilla, ¿no? Porque aquí ya han puesto criterios a nivel internacional para que podamos medir la razonabilidad del plazo. Y entonces ahí lo que nos dice es, sí te puedes tardar, pero con reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Por la complejidad del caso, porque ha habido una actividad procesal de parte del interesado, o sea, las personas se están promoviendo constantemente para la búsqueda, por la conducta, ¿no? Hay que analizar la conducta de las autoridades judiciales y también porque hay que analizar la afectación generada en la situación jurídica de las personas involucradas en el proceso. Es decir, sí podemos justificar que nos estamos tardando en una investigación, pero solo a partir de estas reglas. No se vale nada más decir, pues es que como que giré un oficio ya de ahí, pues falta que me contesten como en 5 meses, ¿no? No, a ver, hay que hacer otras diligencias para empezar a buscar. Esto lo que nos quiere decir es que también los análisis son casuísticos y que aquí cuando estamos hablando en específico de la desaparición forzada, la carga de la prueba es del Estado cuando de alguna manera tiene demoras, ¿no? O sea, ya llevamos, por ejemplo, volvemos a lo mismo, el caso Rosendo Radilla, ¿cuántos años llevamos esta desaparición es de los 70s? El Estado es el que tiene la carga de la prueba de por qué no han podido encontrar al señor Rosendo Radilla. Y también cuando estamos hablando en casos complejos, la investigación o la obligación de investigar, pues también tiene que, de alguna manera, este deber debe de estar dirigido a todos estos esfuerzos que hace el aparato estatal para que también ubique todos esos elementos del Estado que están permitiendo la desaparición. Pensemos en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Entonces, a partir del caso, no nada más es buscar a las personas, sino también darte cuenta todo lo que había detrás en donde el Estado participó de alguna manera en esas violaciones y de ahí buscar las causas, quién se estaba beneficiando, cuáles eran las consecuencias y de ahí pues sacar a los responsables y sancionar pues, a las personas que hemos determinado que sí han cometido tal o cual hecho, ¿no? Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que aquí también el análisis contextual es muy importante en este tipo de casos, porque son los que nos van a dar estas estructuras de poder, ¿no? O estas estructuras sociales o delictivas que participaron en la desaparición y solamente con el contexto es como podemos hacer estas hipótesis, las líneas de investigación, tomar en consideración ciertos elementos relevantes y ahí pues vamos a ir delimitando con nuestras líneas pues a las personas responsables, cómo acudieron los hechos, podemos determinar patrones, podemos ver quién se beneficiaba con el crimen. Es decir, el análisis contextual nos hace de alguna manera mapear el evento e incluso así podemos saber si en un lugar hubo la desaparición de una persona, hay un patrón en específico y podríamos encontrar a más personas si siguiéramos este tipo de pues formas de investigar, ¿no? Y luego tenemos el tema del deber de sancionar. Esto pues evidentemente va de la mano también de los temas de reparación a partir del hecho victimizante y pues ahí lo que podemos ver de alguna manera es que pues tenemos pues hay que aplicar evidentemente la reparación integral, pero pues sí, si estamos buscando la verdad, pues vamos a querer sancionar y a partir de ahí ubicar a los responsables y demás.
En cuanto a cómo han reparado, te podría decir que han retomado temas de daño material, daño inmaterial, daño emergente, pérdida de ingresos, que eso ya en su momento ya lo platicamos en un programa anterior. Entonces, sí han retomado como muchos de los criterios que nosotras en su momento ya platicamos, han tomado esta consideración de los sufrimientos, las aflicciones, los gastos, la pérdida de la calidad de vida, ¿no? El proyecto de vida, perdón. Entonces, todo eso sí se ha tomado en consideración, al menos en el ámbito internacional. Y entonces, ¿cuál sería en nuestro país la ley específica que regula todo lo que tiene que ver con este fenómeno? Tenemos la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esto se publica el 17 de noviembre del 2017 y entra en vigor el 15 de enero del 2018. Esta ley, te cuento, Celsin, y al auditorio, marca la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda que aquí, pues, todo esto que te platicaba de las víctimas también se recoge en este documento, el clamor de las víctimas. Y entonces aquí nos dice que debemos de tener a nivel Estado todas las herramientas necesarias, girar todas las órdenes del gobierno. ¿Para qué? Para la búsqueda, la localización y la identificación de personas desaparecidas y no localizadas. Aquí sí se distingue entre persona desaparecida y persona no localizada. La desaparecida básicamente tiene que ver con la comisión de un hecho delictivo y la persona no localizada no tiene esa relación, ¿no? Más o menos para poderla distinguir. Pero a partir de esta estructura, ¿no? De acción para los temas de desaparición, se habla de este sistema que también se va a apoyar de diferentes herramientas, ¿no? Tenemos el Registro Nacional, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Administrativo de Detenciones, la alerta AMBER, hay un centro nacional, se generan protocolos tanto para el tema de cómo vamos a empezar la búsqueda de las personas, pero también la búsqueda de niñas, niños, los protocolos ALBA, el protocolo AMBER. Entonces acá lo que nos dicen es que va a haber una comisión nacional que va a hacer la búsqueda, pero que también hay comisiones estatales que tienen son estos órganos administrativos que son los que van a implementar las acciones de búsqueda y que desde ahí van a tener un grupo especializado, van a tener unidades de análisis de contexto, áreas de gestión, procesamiento de información, una estructura administrativa, etcétera. Es decir, estamos hablando de todo un aparato para buscar a las personas en vida. Y además, pues incluso podemos, Diego, aquí tenemos el fenómeno también de desapariciones de personas migrantes. Entonces también hay un mecanismo de apoyo exterior para buscar migrantes aquí o nosotros buscar a nuestros connacionales en otros países que han desaparecido. Y esto que te digo de entender, ¿no? Cómo empezamos las búsquedas, esto que te decía, ya no hay estas 72 horas porque quien empieza la búsqueda es una comisión nacional o la comisión local y cuando determinamos que no aparece la persona en estas primeras 72 horas, presumimos que se ha cometido un hecho delictivo y es ahí donde entra la autoridad ministerial, aunque eso no quiere decir que antes no podamos pedirle ciertas diligencias. Y pues en términos generales, pues se engloba que hay 5 tipos de búsqueda: inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia. Ya no quisiera como profundizar en esto, simplemente nada más decirte que sí tenemos un sistema de atención, de acción, de búsqueda, y que de pronto hay que obligar a las autoridades a que implementen ni siquiera algo como que desde la razón, no, 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 ya está en la ley, ya lo tienen que hacer y desde ahí empezar a generar diferentes acciones. Pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿verdad? Ujú, así es. ¿Qué te parece si vamos a nuestro segundo corte comercial y le damos la bienvenida a nuestra invitada? Muy bien. Regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la desaparición de un familiar
qué debe de hacer el Estado y cómo se puede reparar. Ya les platicamos un poco de qué es la desaparición, las obligaciones que tiene el Estado ante este hecho delictivo. Y el día de hoy tenemos a una invitada, ¿verdad, Norma? Es correcto, hoy día tenemos a la señora Belén Rojas Huertero, madre de Evelyn Jocelyn Sotelo Rojas. Señora Belén, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pues si nos permite, vamos a empezar con las preguntas. Señora Belén, ¿nos puede contar quién es Evelyn Jocelyn Sotelo Rojas? Claro. Evelyn Jocelyn Sotelo Rojas, pues es una niña que estudiaba con aspiraciones de terminar su carrera, de salir adelante, o sea, de una niña amorosa, o sea, pues de casa más que nada, o sea, era una niña de casa porque pues no salía si no la dejábamos salir, o sea, mm, y pues es única hija bueno, mía, o sea, tiene dos hermanos más, uno más pequeño y uno más grande, pero era una niña que estudiaba sistemas computacionales y pues ella pues quería terminar su carrera, pero la verdad, al conocer su pareja, no sé qué pasó, cambió todo, o sea, y, y pues la niña que sigo ahorita buscándola porque pues para nosotros es nuestra única hija y pues, tenía muchas aspiraciones, era una niña, la verdad, pues, muy querida por nosotros y por toda la familia y por la gente que la conocía, o sea, sabía que ella era una niña pues cariñosa y que quería terminar su carrera, pero pues no fue así, o sea, y hasta ahorita, o sea, seguimos buscando a ella, no sabemos nada de ella, se juntó, o sea, se fue a vivir con su pareja pero esa era Evelyn, o sea, antes de que conociera a su pareja. Era una niña con aspiraciones que quería salir adelante, quería viajar, conocer países donde ella no conocía, o sea, terminar sus estudios. Eso era lo que querían Evelyn. ¿Y nos podría platicar un poco cómo es que desaparece Evelyn? Evelyn se junta con su pareja, con Uriel Rafael Aranjo García, se va a vivir a casa de él y meses después desaparece, bueno, salen de su casa, o sea, de la casa de Uriel y pues desde el febrero, la fecha exacta nosotros no sabíamos cuándo había salido de casa de Uriel, nosotros nos enteramos el día veintitantos 21 de febrero, 22. Ya tenía días que ella había salido de la casa de los suegros, salieron el 7, se salieron de ahí, pero la familia de Uriel nunca nos dijeron, o sea, lo que estaba pasando con ella, o sea, de un momento se van y no, y hasta ahorita, o sea, no tenemos contacto con ella, no, ya pasó más año y 3 meses y no hemos contactado ni una llamada, no sabemos dónde se encuentra y pues la denuncia que se hizo, pues no hay avances, o sea, sobre ella, o sea, porque ella es mayor de edad, mm, porque se fue con la pareja por su voluntad, pero pues hasta ahorita que no tenemos contacto con ella y no nos habla ni nada de eso, o sea, mm, pues para mí, o sea, si es así como que está con su pareja, pero ¿dónde está? ¿Por qué no nos han mostrado pues una señal sobre ella, que está bien y que está con la pareja, así como dicen, o sea, las autoridades? Hasta ahorita no hay nada y mientras no haya nada, o sea, para mí Evelyn pues está desaparecida y pues no sé qué situación esté viviendo, dónde está, dónde se encuentre y pues aquí andamos buscándola hasta dar con su paradero.
y saber en verdad que ella se encuentre donde quiera que esté. Claro. Señora Belén, justo ahorita usted ha mencionado que no hay avances en las autoridades. Uno de los patrones recurrentes que también hemos podido ver en esta parte de asistir a víctimas, eh, su hija, perdón, antes de eso, ¿su hija dónde desaparece? ¿En qué municipio? En municipio de, pues es Ejército del Trabajo, me parece que pertenece a San Vicente, pero es, pues no, ella aquí en Chimalhuacán, o sea, es, Ah, Chimalhuacán. Ok, porque fíjese, hay parte de esto que nos dicen en las legislaciones y que se ha reconocido, de hecho, jalándolo desde el caso Campo Algodonero, que se le dice al Estado mexicano. Cuando tú sabes que en el contexto y en el territorio donde desaparece una mujer, eh, hay otros casos similares, entonces sabemos que hay un riesgo en específico de que pues la desaparición puede tener alguna relación con un contexto delictivo y que desde ahí entonces las acciones de búsqueda se deben de reforzar porque entonces sí hay un riesgo latente de que algo le pueda pasar a las personas que están siendo desaparecidas. Sin embargo, lo que usted nos ha dicho por parte de las autoridades es, bueno, pero como es mayor de edad, y como ella estaba con su pareja, pues ¿para qué la buscamos? No, a ver, la tienes que buscar porque sabemos que ella desaparece en un municipio que tenemos declaratoria de alerta de violencia de género, no solo por feminicidio, sino por desaparición. Y entonces, ¿eso usted considera que la autoridad ni siquiera lo toma en consideración? ¿Las acciones de búsqueda son solamente para cubrir el requisito? O qué cree usted que las autoridades, o cuál es la razón por la cual no se mueven? pues, ajá, o sea, te repito, porque dice que ya ella es mayor de edad y porque la familia, o sea, de parte de la pareja de Eve, eh, pues que se fueron a hacer una vida fuera de nosotros, lejos, o sea, pero, o sea, no han llevado el protocolo. Hay muchas irregularidades en esto, o sea, sí, yo sé que Eve es mayor de edad, pero ¿por qué irse así sin tener contacto, o sea, con nosotros? Hay algo que ahí, o sea, hay muchas cosas que no son claras para nosotros, o sea, como papás, o sea, y que ella se vaya así, simplemente me voy, o sea, y desaparezco, o sea, ningún contacto. Ella borró redes sociales, no tiene teléfono, ella se llevó un teléfono cuando se fue a vivir con esta pareja, teléfono que se desapareció, que después de tiempo a las autoridades pasó mucho tiempo, o sea, que no hicieron como debió ser las cámaras de vigilancia, em, la sábana de carpetas, o sea, sábana de llamadas, o sea, dejaron, o sea, muchas irregularidades, o sea, y ocultan mucha información. Ellos, o sea, autoridades, o sea, de aquí de Chimalhuacán, Fiscalía, o sea, el que lleva la investigación debe, sabe mucho, pero oculta mucha información, porque él conoce a toda esa familia de, 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 por parte de su pareja. Hay mucha información oculta que los papás de la pareja debe también saben dónde está y no sabemos por qué, o sea, por qué nos ocultan todo eso, por qué, o sea, qué hay ahí en realidad, por qué, o sea, no decirnos si saben dónde está, o sea, sabe que señora, no sé, o sea, le digo, hay muchas irregularidades, o sea, sobre el caso de mi hija y pues todo eso, o sea, es mucha preocupación, porque pues Claro, ya pasó mucho tiempo y pues allá ella nos hubiera llamado, es que no hay manera, ¿no? O sea, amigas, perdió contacto con amigas, como le digo, que borró redes sociales, o sea, hay muchas cosas que no concuerdan con lo que, aunque ella se hubiera ido, supongamos que ella se fue con la pareja a vivir así por su decisión, pero ¿por qué no hablar? ¿Por qué no, sí, o sea, decir, o sea, dónde está, que se encuentra bien, en qué estado, dónde la tienen, o sea, no, no hay nada, o sea, no,
Eso es lo Muchas que, gracias. ¿Y cómo impacta a su familia la desaparición de Evelyn? pues, pues impacta, o sea, como cualquier, bueno, como las familias que tenemos, o sea, hijas, hijos desaparecidos, es muy fuerte, la verdad, mucho desequilibrio en la familia, mucha coraje, mucha incertidumbre, mucho, o sea, de no saber, mucha impotencia o sea, de no saber nada de ella, digo, y no nomás o sea, de ver mucha gente, o sea, ves pero no es muy frustrante todo esto, o sea, esta situación, o sea, como nosotros, o sea, en la familia, o sea, mucho desequilibrio, no sé cómo decirlo, mucha tristeza, mucha desunión, porque pues a veces decimos, ay, es que si hubiéramos hecho esto, no lo hubiéramos dejado, ay, es que si hubiéramos, son muchas cosas que no podemos retroceder más que seguir adelante hasta dar con su paradero y de localizar, saber dónde se encuentra, dónde está él. Eso Muchas hay. gracias. Señora Belén, ¿usted ha requerido algún tipo de apoyo a raíz de la desaparición de Evelyn? Y si en su caso lo ha solicitado, ¿ha obtenido respuestas positivas respecto a estos apoyos que usted necesita? Sí, he tenido apoyos, vecinos, familiares, amigos, Justicia para Diana, que nos ha apoyado en pues, cerrar carreteras, en buscar, o sea, sí, o sea, manifestarnos de parte de Justicia para Diana, Nos Queremos Vivas Mesa, amigos, familiares, o sea, vecinos que sí hemos tenido apoyo, gracias a Dios, de toda esa gente. ¿Y usted ha acudido a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México a solicitar algún tipo de apoyo o le han dicho que ahí usted puede solicitar algún tipo de apoyo? En el Estado de México solo fue mi esposo en esa, bueno, yo por, no fui en esa ocasión, pero sí mi esposo fue, pero solo fue a alzar como otra alerta, o sea, de otra, ¿cómo se llama? O sea, sí, o sea, ¿La cédula? ajá, es Ajá. de cédula de búsqueda, fue nada más, o sea, pero no hemos, otro lado, o sea, no hemos recurrido, o sea, solo Y, acá. y las autoridades que, bueno, o sea, a usted ya nos ha contado que hay bastantes deficiencias, ¿no? Pero las autoridades no le han dicho, señora, si usted necesita algo, se puede incorporar al registro de víctimas y aquí puede obtener apoyos, no sé, sociales, médicos, etcétera. ¿Le han comentado algo al respecto? Mm, pues no, hasta ahorita no, o sea, no hemos tenido nada de ese tipo o sea, ajá, de ayuda o ajá, de eso que, no, Nada de eso. no. Se lo comento porque una de las obligaciones que tienen las autoridades es también informarles. Hay cosas que tal vez la fiscalía no puede hacer, ¿no? En cuanto a atención a víctimas, aunque sí tienen una área específica, a veces por cuestiones presupuestarias o de lugares específicos donde atender a las víctimas, pues tal vez no pueden cubrir esa circunstancia. Sin embargo, tenemos una ley general de víctimas en donde nos dice, bueno, en el momento en que las víctimas primero se les reconozca la calidad y esto se puede hacer en el Ministerio Público o usted directamente con simplemente la carátula de su carpeta, usted va a esta comisión de atención a víctimas y dice, a ver, yo quiero que me incorporen como víctima indirecta
y pues que se me den los apoyos correspondientes, ¿no? Por si, no sé, cuestiones de traslados, cuestiones de despensas, ¿no? Esos temas, ¿no? Si usted derivado del evento de la búsqueda, pues no sé, se tiene alguna afectación de psicológica, ¿no? Que requiera atención psicológica o que requiera de pronto atención médica, pues se hace ese caminito del registro. Y pues sí, no nos sorprende que suceda en el Estado de México, pero es lamentable que no le den esta información porque así como usted tiene estas redes de apoyo y qué bueno que usted las tenga, pero también hay una obligación del Estado. El que Evelyn ahorita no esté con ustedes es parte también responsabilidad del Estado y también tiene que cubrir todas las consecuencias que se están generando, ¿no? Entonces, pues ahí de pronto sí le invitaría a que le exija a la autoridad que le incorporen en este registro. Sí, también sabemos que las comisiones de atención a víctimas traen sus falencias y sus deficiencias, pero también hay que obligarlos a que atiendan la problemática en la que se están presentando todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso nada más era pues como el contexto general, sí platicarle que hay esa herramienta y que desde ahí hay que accionar a la autoridad. Pero por ahí tenemos otra pregunta, ¿verdad, Cel? Ujú. Yo creo que antes de irnos al corte. Así es. Sabemos que pues en nuestro país existen regulaciones pues bastante amplias, ¿no? Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Usted considera que sí funcionan? Pues no como deberían de hacerlo, pero muy, muy ineficientes, la verdad, o sea, porque dejan pasar, o sea, mucho tiempo, o sea, para hacer, cuando vas a alzar la denuncia, o sea, se tardan para empezar mucho, como les repito, o sea, a veces porque ya son mayores de edad, o sea, tienen que dejar pasar mucho tiempo. Si ellos hicieran bien su trabajo, o sea, no, las familias no pasáramos este tipo de situación, diéramos con nuestros desaparecidos más rápido, si llevaran a cabo todo el protocolo que se debe de llevar, pero desgraciadamente no lo hace. Cuando usted inició, bueno, cuando usted denunció la desaparición de Evelyn, ¿cuánto tiempo le tardaron en abrir la carpeta? Pues bastantes, como fuera alzar, bueno, en ese entonces la alzó mi esposo porque yo había fallecido mi papá y yo andaba afuera, o sea, andaba en Puebla. Fue mi esposo quien fue a hacerlo, pero sí se tardaron, o sea, pues, o sea, lo primero que te dicen que no es violencia de género, o sea, porque así queríamos alzar la carpeta, pero le dijeron que no, porque no había pruebas, o sea, para que alcen algo así tiene que ser que vaya la persona ya muy golpeada, muy maltratada para que te alcen y sea así, o sea, y pues ya como era mayor de edad, o sea, sí le pusieron, o sea, como trabas a mi esposo, pero pues él la hizo, sí se la levantaron y pero sí te digo, si ellos hubieran exigidole, o sea, a la familia hubieran presionado a la familia por parte de la pareja de mi hija, hubiera visto, o sea, hubiera habido respuestas más rápido y saber hacia dónde se llevaban a ver, pero no. Claro. Bueno, yo creo que aquí detectamos varias falencias, ¿no? Eh, Como usted bien lo ha mencionado, ¿no? Ya antes de que nos vayamos al corte, hay un protocolo. El protocolo marca las diferentes pautas. Es un protocolo extenso, sí, pero es obligación del Estado conocerlo y en los casos particulares de desaparición, pues en las fiscalías especializadas lo deben de dominar. Y con lo que usted nos ha platicado ahorita, pues hay líneas de investigación que no se han agotado, ¿no? Bajo este argumento de decir, bueno, pero es que ella se quiso ir, ¿no? Como esta idea de, pues si se fue con el esposo, pues entonces no hay de qué preocuparnos. Sí, pero si la familia ya te está diciendo
que hay cosas raras que ocurren ahí, sí es obligación de buscar, ¿no? Señora, si nos permite, vamos a hacer un pequeño corte para continuar, hacerle un par de preguntitas más y continuar con esta entrevista. Si nos permite, haremos un corte. Pues Gracias. entonces, volvemos, estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio, estamos platicando sobre la desaparición de un familiar, qué debe de hacer el Estado y cómo se puede reparar. Vamos a un corte y regresamos. Evelyn Jocelyn Sotelo Rojas desapareció en Chimalhuacán, Estado de México, el 7 de febrero del 2023, mientras se encontraba en casa de sus suegros. Su madre, Belén Rojas, cuenta que Evelyn decidió irse a vivir a casa de su novio, Uriel Rafael Arango García, en la colonia Guadalupe. Asegura que durante ese lapso los padres de Rafael, Uriel, no le permitieron verla, tampoco le informaron que estaban desaparecidos, y se enteró al ver la ficha de búsqueda en las redes sociales de la madre de Uriel. Y fue entonces cuando decidió presentar una denuncia formal en el Centro de Justicia de Chimalhuacán. El 11 de febrero, la madre de Uriel llama a Belén para decirle que su hijo le había robado y que él y Evelyn se fueron, que ya no los buscara. Por su parte, las autoridades no han hecho su trabajo de forma eficaz y le han dicho que ella no está con él contra su voluntad, que no ha aparecido hasta ahora en las muertas que han encontrado y que su hija se había ido porque ella así lo quiso, lejos de su familia para hacer su propia vida. Insisten que se fue con su novio, pero su teléfono desapareció, no tiene redes sociales y no ha hecho contacto con la familia. Los familiares de Evelyn han realizado marchas y movilizaciones para presionar a las autoridades, ya que temen que haya sido víctima de feminicidio y el temor se acrecenta cada día más. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la desaparición de un familiar, qué debe de hacer el Estado y cómo se puede reparar la pérdida o el daño. Y tenemos de nuestra invitada a la señora Belén, mamá de Evelyn. Norma, creo que tenías alguna otra pregunta. Sí, señora Belén, evidentemente con lo que usted ya nos ha platicado, ustedes quieren que Evelyn regrese o al menos se comunique. Pero también nos ha contado que hay diferentes falencias en la investigación que están impidiendo que esto suceda. Si llegáramos a un caso extremo, que esperamos que eso no suceda, de no saber más de Evelyn, ¿usted qué le pediría al Estado? Yo le pediría que castigue a Fiscalía, a los servidores públicos que han este, no ha avanzado sobre el caso de mi hija, porque hay mucha información oculta ahí. Eso pediría, no nomás para mí, para todas las familias que tenemos de hijos o hijas desaparecidas y de feminicidio también, o sea, porque no nomás soy yo, hay muchas familias que pasamos por esa situación de castigar a los servidores públicos, establecerlos de su puesto, si no sirven para esto, o sea, ¿qué hacen ahí? Claro. Eso pediría. Y Y ay, adelante, no, adelante, por favor, por favor. Eh, ¿Usted considera que se puede reparar la pérdida de una persona desaparecida? No, no, yo considero que no, pero que ya, o sea, una persona perdida o fallecida, o sea, aunque te den el apoyo de, ya hay un daño, o sea, en ti, en tu persona, en tu familia, que yo siento que jamás vuelves a hacer lo mismo la familia o tú mismo, o sea, cuando hay algo así, o sea, que, que se pierde o que, em, o sea, o sea, sí, muere o X cosa, yo digo que jamás no hay nada que pueda volver a hacer lo mismo. Te, te lastiman psicológicamente,
pues sí, hay, o sea, que no vuelves a hacer lo mismo. Hay algo que pasa en tu familia que se desintegra, no jamás vuelves a hacer, aunque te ayuden de mil maneras, o sea, no jamás volvemos como mamás o como persona, te puedo decir que jamás vuelves a ser la misma persona. Muchas gracias, señora Belén, por compartirnos todo esto. Y la última pregunta que yo le quisiera hacer es, em, ya en el ámbito internacional, incluso y en algunos contextos en el nacional, han reconocido que la afectación que se les genera a las víctimas indirectas, como usted que está buscando a Evelyn, se puede asemejar a un acto de tortura cuando el Estado no hace lo que debería. ¿En qué sentido se refieren eso? Pues que al final usted todos los días está preguntándose dónde está Evelyn, ¿no? Si comió, si estará bien, si donde la tienen está protegida. O al contrario, ¿no? Si está pasando algo, o si está sufriendo algún dolor, si de pronto la están tratando mal. ¿Usted coincidiría en ese criterio que han fijado en el ámbito internacional? ¿Es un sufrimiento constante todo el día que ustedes viven por esta cuestión y que se pueda asemejar a la tortura? Sí, sí, eso, o sea, pasa. Sí, es una tortura definitivamente, porque día a día, o sea, no saber de tu familiar es una tortura. Vivir, vivir esa Pues situación. claro. Pues muchísimas gracias, señora Belén, por estar acá. Lo que usted nos ha dado, justo es lo que nosotras rescatamos siempre pues, invitadas como ustedes están en este programa. Porque cuando nosotras hablamos un poco del contexto y platicábamos, ¿no? Al inicio, en los primeros bloques de este programa y decíamos que una desaparición, el Estado tiene una obligación principal, ¿no? La más básica, que por eso hablábamos de prevenir, hablábamos de garantizar, es que nadie del país sea víctima de una desaparición, ¿no? Que se nos garantice este derecho a la vida, a la integridad física y demás. Entonces, en un primer estadio es pues que no ocurran desapariciones, ¿no? Y que yo no sea esa víctima de esa desaparición. Pero después empezamos a ver esta parte de, bueno, y si el Estado ya no pudo hacer eso, ¿no? Si con el caso de usted y muchos otros casos más que estamos viviendo en el país que nos dan una cuenta alarmante del número de personas desaparecidas y no solamente es el número de personas desaparecidas, porque por eso también le platicábamos cuál eran como el impacto de la desaparición en su entorno, ¿no? Porque no nada más es la persona desaparecida, sino todo lo que genera para las familias esa desaparición. Y que entonces cuando tenemos este tipo de eventos, lo que corresponde es investigar y sancionar. Y hablábamos y decíamos que la investigación debe de ser ex oficio, ¿no? O de oficio, que debe de ser inmediata, que debe de ser oportuna, que debe de ser efectiva. Y insisto, no lo decimos nada más por decirlo nosotras, ¿no? Sino porque viene incluso en los protocolos, viene en la ley, viene en los estándares internacionales y escucharla a usted de todo lo que ha tenido que pasar a más de un año de la desaparición de Evelyn y que el Estado no le preocupa sus mujeres, ¿no? No le importa saber dónde está Evelyn, no le importa terminar con el sufrimiento que ustedes como familia tienen, aun cuando tenemos las obligaciones, ¿no? Y es lamentable porque entonces nos podríamos pasar, ¿no? Casi toda la temporada de este programa hablando de casos de desapariciones. Y yo creo que en todos los casos tendríamos los mismos patrones, ¿no? Que no se investiga bien, que no se siguen líneas de investigación, que se hacen prejuicios, ¿no? O se hablan o se hacen comentarios a partir de estos prejuicios y estos estereotipos de género, ¿no? Cuando saben que hay un riesgo latente en el caso del estado de Chimalhuacán, un riesgo latente de agresiones contra las mujeres, ¿no? Y que tengamos estas nociones tan erradas,
pues lo único que estamos haciendo es acrecentando el número de víctimas, ¿no? Y entonces, señora Belén, pues ya para cerrar, pues le damos el uso de la voz para que en estos últimos minutos usted mande el último mensaje a las autoridades, a otras víctimas. ¿Qué es lo que usted quiere manifestar en este espacio? Es que hagan su trabajo y que busquen, queden con el paradero de todas nuestras desaparecidas y desaparecidos, que no, o sea, que no se hagan de la vista gorda, que salgan a buscar y que presionen a las familias que sí saben, que oculten información, o sea, y que ellos también nos hagan omisos a la situación que uno está pasando, que hagan su trabajo como servidores públicos, por eso están ahí, para eso están ahí donde están, para hacer su trabajo, que salgan a buscar a nuestros hijos y hijas. Eso pido. Pues ahí está el mensaje de la señora Belén Rojas Huertero, madre de Evelyn Jocelyn Sotelo Rojas. Celsin, lo último que quieras decir en este programa. Pues agradecerle a la señora Belén por compartirnos parte de la historia de Evelyn y retomando la parte de las autoridades, ¿no? Que dejen de estar, pues, utilizando estos estereotipos de se fue con el novio o se fue y ya está bien, porque realmente no sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Y pues eso, que hagan su labor, se lean los protocolos de búsqueda de desapariciones y Se los aprendan, ¿no? se los hace. Sí, ¿no? Yo creo que es lo básico, ¿no? Para todos los que están en eso como servidores públicos. Y pues nada, es todo. Muy bien, pues entonces no nos queda más que cerrar el programa, despedirnos de nueva cuenta. Le damos las gracias, muchas gracias a la señora Belén Rojas Huertas, a Justicia para Diana, que nos apoyó también con esta entrevista. Y pues señora Belén, pues nosotras, nuestro corazón está con usted. Esperamos que Evelyn aparezca. Esperamos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que es buscar a Evelyn, que cuando nos volvamos a encontrar, usted nos cuente que Evelyn ya está con usted y que está bien. Primero, Sí, muchísimas gracias, señora Belén. Y pues no nos queda y más, gracias a Justicia para Diana por estar siempre con nosotros, con las mamás que los necesitan. por Ayuda a las supuesto. Gracias a ustedes. Pues entonces, esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Ya saben, si tienen ahí alguna duda o un comentario, nos pueden escribir. Vamos aclarando pues estas cuestiones que ustedes quieran que amplifiquemos sin problema. Y pues, Elsie, nos vamos. Así es, Gracias, ¿Parece pero bien? nos vemos la siguiente semana con un nuevo programa. Muy bien. Bye, bye. Adiós. Bye, gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.